buenos días, mi nombre es Michelle Medrano Carlo. Hoy explicaremos de la materia de bioestadística sobre el tema medidas de tendencia central y dispersión, a cargo de la licenciada Giovanna Mendoza. Mi grupo conforma de 5 integrantes. Yo voy a explicar sobre la distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es la ocurrencia de observaciones según la frecuencia con que ellas ocurren. Si el número de observaciones es suficiente y ellas se llegan a efectuar ocupando al azar su distribución, la frecuencia se ocupará alrededor de un punto central y formará una curva en forma de campana. Este tipo es más conocido como la curva normal o la de Gauss. Ahora la tendencia central. Esta tendencia de los eventos es lo que observamos un número suficiente de veces y sin riesgo de ubicar alrededor del punto central. Medidas de tendencia central son valores que se ubican en el centro. Es una distribución de frecuencia con los valores centrales más utilizados. Y estos son la media, la mediana y la moda. La mediana aritmética es la suma de todas las observaciones dividida por el número de observaciones. También recibe el nombre de promedio aritmético o simplemente la media. El símbolo que se usa es para distinguir, y este sería la X. La X que se lee X media. La media conserva la unidad de medidas de las variables en su estado original. O sea, que la media es de un grupo de edades que se expresa a sí mismo por años. El cálculo de la media dependerá de cómo aparezcan los datos, de tal suerte que para los datos simplemente se realiza la fórmula. La fórmula que está aquí al lado sería media aritmética, suma o sumatoria, valor de observaciones, número de observaciones. Un ejemplo con este tema. Vamos a llegar a conocer las estaturas de 5 adolescentes. En un consultorio, estos son observados los datos, la medición de cada uno de ellos en centímetros. Aparecieron un adolescente mide 170, el otro mide 150. El otro adolescente mide 130. El otro adolescente mide 160 y por el último mide 140. Todo eso dividido entre 5 sería la sumatoria de 150 centímetros. El resultado indica que el promedio, los adolescentes miden 150 centímetros. Buenas noches, licenciada Giovanna Mendoza. Mi nombre es María Lisset Ames Vila y yo le voy a explicar sobre las propiedades de la media. Es fácilmente entendible por la mayoría de las personas y fácil de explicarlo. Esto se quiere de un valor y de una forma individual. En el momento de la medicina se encuentra situado en el salón prácticamente 7 bebés y una cuidadora, que estos se expresan en meses y años. Por ejemplo, ahorita le voy a mostrar un cuadro donde le voy a explicar de los meses y que se puede sumar entre cuántos años se han cuidado. Bueno, Licen, aquí le muestro mi tabla. Estos son de los meses y estos son de los años. Como podemos ver, aquí es 18 meses, 10 meses, 12 meses, tenemos 16 meses, 20 meses, 12 meses y 14 meses. En años sería 34 años. Eso sería 34 años. Y en la edad media, tenemos
510 meses. Se dice que también habían personas de 64 años de edad. Pero matemáticamente es impecable. La lógica dice que algo ha fallado en la Edad Media. Las edades de los pequeños solamente recibieron y han sido de 15 meses. Existen valores muy alejados de la mayoría. Entonces se destacaron muchos alejamientos de diferentes realidades reales. Buenos días, Lice. Mi nombre es Luz Clarita Chaconi Ramírez y yo les voy a hablar acerca de la mediana. Es otro medio de tendencia central que, como su nombre lo indica, es la observación que divide de una serie ordenada de datos partes iguales. O sea, es la observación que ocupa la posición central de una serie ordenada de datos. No tiene un símbolo específico, sin embargo se usa una abreviatura de MED. Para calcular la mediana de una serie ordenada de datos simple, se siguen los siguientes pasos. Por ejemplo, un número impar de observaciones de 41, 40, 36, 32, 26, 21, 20. En el primero se ordenan los datos de menor a mayor, así como 20, 21, 32, 36, 40, 41. En el segundo, se ocupa la fórmula, indica la posición, ocupa la mediana de la serie es n más 1 sobre 2. En el tercero tenemos una serie de n igual a 7 más 1 igual a 4 sobre 2. En el cuarto quiere decir que un puesto de la serie ordenada de datos corresponde a la mediana, sin importar por cuál extremo derecho o izquierdo comienza a contar. En el quinto, si es por el extremo derecho sería 32 valor de ocupar el cuarto lugar. En el sexto, si es por el extremo izquierdo sería el 32 valor ocupa su lugar. Y la mediana se estaría diciendo en ejercicio sería 32. Gracias. Mi nombre es Jocelyn Romero Cuba. A mí me tocó exponer la parte de la moda. Es el valor que ocurre más frecuentemente y raramente se ocupa en la estadística de la salud pública. Por ejemplo, si de 6 pacientes, 3 tienen 20 años y los otros tienen entre 18, 21 y 25 años, dirías que 20 es la edad de moda o la edad modal. La mayor ventaja de la moda radica en que no requiere cálculo alguno. Sin embargo, puede que no exista o incluso puede no ser la única. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión describen un grupo de valores en función de la variación o dispersión de los ítems incluidos dentro de ese grupo. Existen varias técnicas para medir el grado de dispersión de un grupo de datos. Entre ellos está el rango, la desviación promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de los valores de una serie que no se han agrupado en una distribución de frecuencias. Para datos agrupados, es una distribución de frecuencias. El rango se define como la diferencia entre el límite superior de la clase más alta o la última clase, BM, y el límite inferior de la clase más baja o primera clase. La desviación promedio es la suma de los valores absolutos independientemente del signo de las desviaciones o diferencias obtenidas de las medidas individuales menos la media o la mediana dividido por el número de observaciones. Buenas noches, licenciada Giovanna. Mi nombre es Luis Fernando de Izaga. Yo le voy a exponer sobre la división estándar. Es la raíz cuadrada de la suma de las divisiones de la media a cuadrada dividida por el número de las observaciones menos 1 de su fórmula. Es la siguiente, la que le voy a explicar. Este es el recuadro de la división estándar que le voy a explicar ahorita cómo funciona.
Este es el recuadro que aquí se le resta 1 menos 50 sería 49. 44 menos 50 sería 6, 45 menos 50 quedaría 5, 46 menos 50 quedarían 4, 48 menos 50 quedarían 2, 48 menos 50 quedarían 2. Ahora se le multiplica por el mismo número, 6 por 6 sería 36. 5 por 5 sería 25. 4 por 4 sería 16. 2 por 2 sería 4. Y abajo igual 4. Así funciona el cuadro de la división estándar. Dicen, este es el cuadro de la importancia estadística. Un S contiene 68.3% de observación. 2S contiene 95.5% de observación. 3S contiene 99.7% de observación. Eso sería el recuadro de la observación estadística. Gracias.